Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 13 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas. Antes de iniciar con nuestra primera entrevistada, el SAIME anunció durante la noche de este 12 de julio de 2022 que restableció el acceso a su plataforma que estuvo caído durante un mes. Mediante un comunicado, la Oficina de Identificación y Extranjería, y esto lo tomó de efecto Cocuyo, afirmó que su servicio había sido víctima de un bloqueo tecnológico que les impidió prestar los servicios de emisión de documentos de identidad durante casi un mes. El SAIME no aportó mayores detalles sobre qué produjo el incidente que dejó varados a miles de venezolanos migrantes que estaban de visita. Bueno, digamos que con la misma vara que midas serás medido. Hace algunos días Jesús Faría, del partido del oficialismo, decía, bueno, que él justificaba los bloqueos en nuestro país de portales web por su contenido informativo. Eso ha ocurrido, dicen oficialmente, con el SAIME. Además, en materia de corrupción, en Estados Unidos, un juez rechazó el pedido de la exenfermera de Chávez. Esto lo tomamos de La Voz de América. Claudia Díaz, exenfermera de Chávez, enfrenta junto a su esposo Adrián José Velázquez 3 acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos financieros. El juez federal del sur de la Florida rechazó el martes el pedido de la ex enfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para que desestime las acusaciones de lavado de dinero que enfrenta, allanando así el camino para su juicio. Hay que decir que también hace algunos días la justicia avanza, claro, fuera de Venezuela, lamentablemente. 2 hombres fueron acusados en Estados Unidos de lavar, atención al dato, $1.200 millones de PDVSA. De ser declarados culpables, Ralph Steinman, natural de Suiza, y Luis Fernando Butef, de Argentina, afrontan condena de hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. Y a propósito de los recursos de todos los venezolanos, hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Empezó el juicio por el control de las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. Las autoridades, dice Infobae, del Reino Unido decidirán quién tiene la autoridad para gestionar, si el régimen de Nicolás Maduro o la Junta Popular nombrada por Juan Guaidó. Y a esta hora saludamos a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Se trata de Vanessa Neumann, quien fue embajadora designada por el gobierno interino en Reino Unido, pero además es presidenta y fundadora de Asimétrica, una consultora de riesgo político y empresa de comunicaciones estratégicas. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenida. Gracias, siempre un placer estar contigo, Mariale. Gracias. Gracias. Mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de este proceso que está en curso y que va a determinar el destino, de momento, del oro de los venezolanos que está en el Banco de Inglaterra. Entendemos que este miércoles 13 de julio el Tribunal Comercial de Reino Unido inicia un juicio de 4 días para determinar si reconocen las decisiones del Tribunal Supremo oficialista en Venezuela, que declaró nulas las designaciones de la Junta Administradora Ad Hoc del Banco Central del Gobierno Interino. ¿Qué puede decirnos y qué expectativa tiene usted en lo personal? La escuchamos. Bueno, gracias. Como sabes, a pesar de que dejé de ser embajadora de Guaidó en diciembre del 2019, yo sigo viniendo a Londres casi cada mes, básicamente, porque yo llevo 24 años pasando parte del año viviendo en Londres, incluso. Entonces lo conozco muy bien y yo mantengo mis relaciones incluso con el gobierno británico, a pesar de mi renuncia. Entonces, lo que te puedo decir es que el día que salió la sentencia de la Corte Suprema, que fue realmente una decisión histórica, que es básicamente como yo siempre pongo en Twitter, desfinancia a tu dictador,
que es básicamente si la Cancillería británica no te reconoce y decide que tú no eres el gobierno legítimo, la Corte Suprema tiene que seguir la decisión de la Cancillería, porque la Cancillería habla por el gobierno, habla por la reina, y tú no puedes tener una fuerza jurídica que tiene una posición contradictoria a la posición de la Cancillería que habla por la reina. ¿Okay? Entonces, eso tenía que ver con lo que se llama la doctrina de una sola voz. ¿Okay? Ahí la doctrina de una sola voz significa que el gobierno británico tiene que hablar con una sola voz. Tú no puedes decir que la Corte dice una cosa, la Cancillería y la reina otra. Ok. Este tema de esta audiencia que viene ahorita de la Corte Comercial se llama, tenía que ver con un tema que tenía que ver con justiciabilidad de actos de Estado. Entonces, y es un tema muy, muy técnico. Y antes, cuando yo fui embajadora, yo participé en 19 declaraciones ante la Corte. Entonces, el tema lo conozco, a pesar de que de mi renuncia lo entiendo bastante bien. El tema de justiciabilidad de actos de Estado, justiciability of acts of state en inglés, es que ellos sí pueden mirar detrás de la cortina y ver que si la decisión dentro del país, en este caso dentro de Venezuela, pueden ser considerados legítimos o no. Entonces, esto es algo que realmente no está muy bien definido en el derecho británico, y entonces la idea sería que si la Junta Ad Hoc de Guaidó del Banco Central de Venezuela es reconocido, porque si Guaidó es reconocido, que si es la Junta Directiva del Ad Hoc, que es como la BCB paralela, es reconocido, o que si ellos tienen que tomar en cuenta las decisiones o el no reconocimiento del Banco Central madurista, ¿no? Porque, claro, Maduro dice, para nosotros Guaidó es un criminal, todo lo que hace es ilegal, y eso, en respeto a la soberanía, el Reino Unido lo tiene que tomar en cuenta. Entonces es como una pequeña oportunidad para crear un poquito de incoherencia, de disonancia en la Corte, en la decisión del Reino Unido. Pero francamente es un punto muy técnico, los británicos siendo así como muy correctos en su Estado de Derecho. Acuérdate que el Reino Unido en realidad no tiene una constitución, o sea, lo más cercano a una constitución es la Carta Magna, y todo es por precedente jurídico. Entonces, básicamente, ellos tienen que respetar el hecho de que esto tiene que ser decidido dentro de la Corte Comercial, que fue donde empezó todo este rollo, todo este proceso jurídico empezó en la Corte Comercial, porque empezó incluso con dos temas. Empezó con unos, a ver si me acuerdo exactamente del monto, yo creo que eran 250 millones de dólares que estaban en una cuenta de Deutsche Bank, que se pagó a Venezuela cuando se sanciona a Maduro, porque eso se produce un acto de default, una action of default. Entonces ellos tuvieron que pagar en ese bono y ese dinero se quedó depositado. Y por otro lado, el oro. Pero los dos temas están relacionados, porque el argumento que, por ejemplo, montamos nosotros era el banco, tanto Deutsche Bank como el Banco de Inglaterra, es un banco. Tú tienes que tener una cuestión de conocer, debida diligencia de tu cliente. Entonces, como dicen que tú tienes que conocer tu cliente, nosotros dijimos, ya va. Tu cliente no es Maduro, tu cliente es Guaidó. Entonces, con ese proceso muy básico que todo el mundo empieza, que el banco tiene que conocer el cliente, lanzamos el caso en contra de Maduro, que resultó en la decisión histórica. Este caso es muy... habrá una audiencia de 4 días, porque así es como lo rige la Corte Suprema. Sin embargo, que, por ejemplo, que la Corte Suprema aquí reconozca un BCB que está tan sancionado, ¿no? Por narcotráfico, lavado, blanqueo de capitales. O sea, realmente los miembros del BCB madurista, que ellos pretenden que sean reconocidos
que son ilegales a nivel internacional. Entonces es muy difícil que se cumpla. Yo le preguntaba fuera del aire acerca de una decisión de la Corte Suprema que la Procuraduría Especial del gobierno interino calificó como una victoria judicial, donde obligaron el pasado 7 de julio al régimen de Maduro a pagar una cantidad de 400.000 libras esterlinas que fueron pagados a los abogados de Maduro en diciembre de 2020 y adicionalmente tienen que pagar las costas judiciales. ¿Qué relación tiene una decisión con este proceso o esta audiencia que se va a celebrar a partir de este 13 de julio? Bueno, hay dos maneras que tú tienes que pagar, dos razones, dos criterios para tener que pagar los costos de la otra gente, ¿no? Del otro lado, del otro partido, de tu adversario en el juicio. Uno es el que pierde, le tiene que pagar al ganador del juicio, y el otro también es que tú tienes que pagar también si estás en incumplimiento de los dictámenes de la Corte. Eso yo cuando renuncié de embajadora, yo di una entrevista al Financial Times hablando que había una cosa que me frustraba mucho, era que el tema de las sanciones de la OFAC también impedían que, por ejemplo, el gobierno interino accediera a los fondos necesarios para los abogados, para cumplir con los dictámenes de la Corte que estábamos luchando. Entonces tenías la lucha jurídica y por otro lado la lucha, digamos que financiera. Y al no cumplir uno podría, hubo un momento que se nos complicó al gobierno interino conseguir esos recursos por el tema del proceso de la OFAC y las sanciones, y corrimos ese riesgo que nos mandaron a pagar. Pero entonces básicamente la Corte ahorita mandando a Maduro a pagar al equipo de Guaidó es porque ellos consideran que el juicio, el fundamento del caso de Maduro es el caso perdedor. Y básicamente que nos hicieron quemar todos esos recursos en un argumento que no está bien fundamentado. Si permite esta invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera recordarle a la audiencia de cuánto dinero estamos hablando. Fondos, siempre le subrayamos que pertenecen a los venezolanos. Y entiendo que está dentro de los argumentos que ha utilizado la Corte para decidir, usted me corregirá si me equivoco. Y también quisiera referirme al destino en el mediano y en el largo plazo, independientemente de lo que se decida en este juicio, tomando en consideración lo que está ocurriendo políticamente en torno a nuestro país. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Gracias. Continuamos, amigos, hablando con Vanessa. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por
la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Los fondos de Venezuela en el exterior, partiendo de este caso en Inglaterra, y yo le dejaba un par de inquietudes que tienen que ver con el destino político en nuestro país. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Eso en primer lugar. Hay como muchas cifras, se habla aproximadamente de 2.000 millones de dólares, pero quisiera precisarlo con usted. Y luego, ¿qué puede ocurrir en el mediano y largo plazo, tomando en consideración lo que está ocurriendo políticamente en torno a nuestro país? La escuchamos. Bueno, sí, claro. Hay 250 millones de dólares en Deutsche Bank. Eso es efectivo, eso está ahí, eso tiene un valor muy, muy, muy claro y declarado. El caso del oro son lingotes de oro y ahorita en este momento no me acuerdo exactamente cuántos kilos de oro estamos hablando, pero el valor del oro, claro, varía con el valor del oro diario, pero estaba alrededor de los 2,2 mil millones de dólares. Lo que causó confusión en la prensa es que se hablaba de que eran 1.000 millones de dólares, pero no, son 2,2 mil millones de dólares aproximadamente, porque era 1.000 millones de dólares que Maduro pretendía sacar, ¿no? Dijo, yo solo quiero eso inmediatamente, claro, pero en cuanto lo sacas uno, puedes sacar lo demás también. Y por eso yo te digo que el caso se empezó diciendo, ya va, Maduro no es tu cliente, el cliente es Guaidó. Lo que está pasando alrededor de la política venezolana ahorita, yo creo que ese oro se va a quedar ahí hasta que hayan elecciones justas y libres de democracia en Venezuela. Básicamente, el caso es que Guaidó sigue ahí reconocido porque Maduro sigue siendo cierto que Maduro se robó las elecciones del 2018 y fue el robo, la estafa de esas elecciones que realmente da la falta de reconocimiento y de legitimidad de Maduro. Sin embargo, la situación se está poniendo un poco más complicada porque también el mandato de el mandato de Guaidó también cesó, también está fuera de la Asamblea Nacional del 2015, ya pasó, pues ya lapsó. Entonces estamos realmente en una situación congelada política que no beneficia a los venezolanos y es muy, muy complicado. Muchos países en Europa se han echado para atrás en una posición que es como básicamente ni Maduro ni Guaidó. Y vamos a ver cuánto tiempo dura el Reino Unido o los Estados Unidos también reconociendo a Guaidó. Sería una decisión que ellos tendrían que tomar. Eso no es mi decisión, eso es decisión de países soberanos y sus ministros, pero para mí yo no veo escenario que Maduro sea reconocido y se pueda llevar ese oro. O sea, ese escenario a mí no lo veo. Lo que sí veo complicado es que es también la situación de Guaidó y la situación del gobierno interino. Ahora, si por algún milagro hay unas elecciones justas y libres que yo francamente en el 2024, que yo francamente no lo veo así, no lo veo muy factible, pero uno nunca sabe, de repente hay un milagro y hay unas elecciones justas y libres y todo el mundo los reconoce como tal, entonces ahí el ganador se podría llevar el oro, el dinero congelado, los bienes mundiales, ¿no? Y para eso está. Pero vamos a ver qué pasa en el 2024. Yo lo veo complicado. Brevemente se lo pregunto porque están ocurriendo cosas. Comentábamos con la audiencia una noticia
publicaban las agencias según la cual la Junta de Citgo, usted ya no forma parte del gobierno interino, pero conoce perfectamente la situación. Sí. No descartaba reanudar compra de crudo venezolano a petróleos de Venezuela bajo la administración del régimen de Maduro, y eso, si me permite, puede generar una gran confusión, sobre todo a la luz de lo que fue el Estatuto de la Transición y el discurso y la idea del gobierno interino. ¿Qué impacto pueden tener este tipo de decisiones que no se han concretado para el destino de los recursos de los venezolanos en el exterior? La escuchamos. Los temas están relacionados, pero no es uno por uno. O sea, no es realmente una cosa de una situación es igual a otra situación. Se puede tomar, esto puede ser un proceso negociado donde realmente se hay como medidas de construcción de confianza. En inglés, en la diplomacia se llama Confidence Building Measures, se dice en inglés, que es cuando tú tienes en un proceso de paz o un proceso de negociación entre dos partes en un conflicto, en este caso un conflicto no armado, pero un conflicto político y diplomático, podrías decir, bueno, y eso fue la idea también alrededor de las vacunas del COVID, del programa de COVAX, que iba a ser una cosa conjunta entre Guaidó y Maduro para por lo menos a mejorar un poco el sufrimiento del venezolano, a ayudar al venezolano un poquito en algo que sería bueno para el pueblo y podría demostrar que hay un poco de confianza de un lado a otro. Y claro, Maduro se echó para atrás con eso, entonces eso no funcionó. Ahora, la cuestión es si se pudiera usar la situación de levantamiento de sanciones o levantamiento de sanciones se podría hacer uno por uno, en caso por caso, a medida de que Maduro vaya cumpliendo con ciertos parámetros, ¿no? Y ciertas condiciones se pueden ir levantando. Yo creo que eso es lo que se está viendo, porque para conseguir una solución a este parálisis político y beneficiar al pueblo venezolano, habría que explicar que la compra del petróleo estaría ligado a separar a Maduro de Rusia. Si eso funcionaría o no es algo que se puede debatir, que mucha gente sí lo debate, pero eso sería un argumento y que lo trae más en el ámbito del hemisferio occidental, ¿no? Y también que podría dar algo de fruto y de beneficio al pueblo venezolano, que también se tendrían que imponer esas condiciones, se tendrían que ver los resultados, pero yo creo que bajo esas condiciones se puede como que medio justificar o medio explicar, ¿no? Pero hay que ver exactamente, como dicen ahí, el diablo está en los detalles, ¿no? Como hay que ver cómo se negocia, cómo se vende, a dónde va el dinero, ¿no? Sí, porque estamos hablando de un régimen que está sometido a investigación en los Estados Unidos, pero también en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Por eso nos llamó poderosamente la atención, pero ya nos explicaba nuestra invitada de qué estamos hablando o de qué puede estar detrás de una situación de esta naturaleza. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación desde Londres, tomar estos minutos para explicarle a la audiencia de qué estamos hablando y el destino de estos aproximadamente 2.000 millones de dólares que pertenecen a los venezolanos, están depositados en el Banco de Inglaterra. Gracias, Vanessa Neumann, quien fue embajadora en Reino Unido y además es fundadora y presidenta de Asimétrica. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FAN 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales cib.net.be, hombre cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino de los recursos de los venezolanos. Decíamos que hoy empieza este juicio por el control de las reservas de oro de nuestro país, que están depositadas en el Banco de Inglaterra, una cifra que no es menor. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. ¿Y qué va a ocurrir allí? Bueno, la División Comercial del Tribunal Supremo de Londres va a examinar este miércoles, en este juicio de 4 días, quién tiene la autoridad para gestionar las reservas nacionales de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. La Junta del Banco Central de Venezuela, designada por Nicolás Maduro, o la Junta Paralela nombrada por Juan Guaidó. La jueza Sara Cockerill escuchará los argumentos de ambas partes hasta el próximo lunes, cuando es posible que fije una fecha para pronunciar su dictamen. Por la complejidad del caso, es improbable que ésta sea en inmediato y, de todos modos, podrá ser recurrido. Cockerill, que ya estuvo a cargo previamente de este proceso, lo recupera ahora después de que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, aclarara 2 cuestiones preliminares sin las cuales no se podía proceder al juicio formal. Tras oír los alegatos de los abogados de las juntas de Maduro y Guaidó, el Supremo concluyó que el gobierno de Reino Unido reconoció a todos los efectos al presidente interino de Venezuela en una declaración que emitió el 4 de febrero de 2019. Por contra, no reconoce en ningún caso a Nicolás Maduro, aunque aún mantenga las relaciones diplomáticas. También dispuso que los nombramientos de Guaidó a la Junta ad hoc del Banco Central de Venezolano deben ser considerados por la Junta inglesa como actos soberanos de Venezuela, dado que Londres lo trata como el presidente legítimo, pese a que fueron declarados nulos por la justicia venezolana. Bueno, una complicación, pero en todo caso que pone en juego el destino de 2.000 millones de dólares, que se dice fácil. Está directamente ligado al destino político, obviamente, de nuestro país. Lo que va a ocurrir a continuación, esto lo estamos agregando nosotros, no lo dice la nota de Infobae. Vamos a ver si podemos conversar con nuestro siguiente invitado. Le comento a mi equipo, ya está en línea. Por favor, estemos pendientes de la sala de Zoom. Con él vamos a hablar acerca de este y otros temas, porque esta es una parte de los recursos que están en disputa en el exterior.
Sí, les voy a comunicar, él está en línea WhatsApp. Les voy a comunicar el número, por favor. Ah, ya lo acaban de admitir a Zoom, lo acabo de ver. Se trata del doctor Enrique Sánchez Falcón, procurador especial designado por la Asamblea Nacional 2015 del gobierno interino. Le agradezco recibir nuestra llamada tan tempranito por la diferencia horaria, doctor. Gracias por atendernos. Buenos días. Doctor Enrique Sánchez Falcón, buenos días. ¿Me escucha usted? Muy buenos días, lo escucho perfectamente, María Alejandra. Un placer. Un gusto conversar con usted. Varios temas, doctor Sánchez Falcón, pero yo le pedí un comentario inicial acerca de lo que se dirime hoy en Reino Unido a propósito del destino de más de 2.000 millones de dólares que pertenecen a los venezolanos. Ustedes, de hecho, me parece, emitían un comunicado en torno a una decisión el pasado 7 de julio, en el cual se obligaba al régimen de Maduro a pagar las costas judiciales en el proceso hasta este momento. ¿Qué puede comentar? Lo escuchamos. Lamentablemente, María Alejandra, probablemente lo comprenderá usted, lo comprenderá la audiencia. Me es difícil extenderme en relación a este caso por razones de orden profesional, incluso por respeto al tribunal. Es poco lo que puedo comentar de este caso. En relación a lo que estoy diciendo usted, sí, efectivamente hubo una decisión el pasado 7 de julio de parte de las Cortes del Tribunal, de la Corte Suprema del Reino Unido, que condenó digamos, a la contraparte, lo que se denomina la Junta Administradora del Banco Central de Maduro, a pagar las costas procesales por las últimas incidencias que ha habido en el proceso e incluso a devolver un dinero que efectivamente había pagado la Junta Administradora ad hoc del gobierno interino en una incidencia anterior. Eso sí es cierto. Sí, efectivamente está planteado próximamente unas audiencias en donde se va a dirimir sencillamente la validez de unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que dicen haber anulado las designaciones del nombramiento de los miembros de la Junta Administradora ad hoc del Banco Central y del Procurador Especial. Pues, ¿no? Eso se va a dirimir en los próximos días y obviamente sobre esos elementos es poco lo que puedo decir por esas razones de orden profesional y también por respeto al tribunal. Pues. Bueno, aparte ya está circulando la información, esta información a la que estoy haciendo yo está circulando en la prensa. Pues. Doctor Sánchez Falcón, nos decía Vanessa Neumann hace algunos minutos que en su opinión y tomando en cuenta la información que maneja sobre este caso, ese oro probablemente se va a quedar en el Banco de Inglaterra hasta tanto se celebren elecciones libres en nuestro país. ¿Usted comparte ese criterio? Mire, son precisamente esos aspectos a los cuales no quisiera referirme, porque tienen que ver con algunos elementos fundamentales del juicio y en consecuencia me siento obligado a abstenerme en este momento, repito, por razones de orden profesional y por razones también de respeto al tribunal. Son cuestiones que probablemente se van a discutir y no es el caso de que yo los esté ventilando previamente. O sea, me excusa, yo sé que a lo mejor periodísticamente no es la respuesta adecuada, pero me siento profesionalmente obligado a decirlo así. Ahora, doctor Sánchez Falcón, leía una declaración reciente de usted en la cual respondía, o mejor dicho, expresaba su rechazo a declaraciones que ha ofrecido Julio Borges con relación a la defensa de los activos en el exterior. Me parece que él utilizó la expresión de desaguadero de recursos. Usted expresaba opinión al respecto, mejor dicho, su rechazo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, sí, efectivamente se produjo ese pronunciamiento de la Procuraduría en respuesta a lo que consideramos afirmaciones fundamentalmente no erradas, sino falsas, ¿no? Porque de alguna manera se estaba desestimando, o se pretende desestimar el trabajo de la Procuraduría, se pretende decir que lo que se hace en la Procuraduría es que se ha metido en juicios, en muchos juicios que no tienen sentido y eso significa un desaguadero de dinero y que efectivamente
no existe control sobre eso, ni se ha rendido cuenta. Son todas afirmaciones absolutamente falsas, pues, ¿no? Y eso es lo que quisimos decir, pues. Falso es el hecho de que se diga que la Procuraduría está metida en juicios así por la libre, pues, ¿no? Como que si uno estuviese buscando tribunales en el mundo en los cuales irse a meter en un juicio, pues, y no es sencillamente que se demandan activos, se demandan, digamos, créditos de deudas de la República y de los entes descentralizados, cuyo incumplimiento afecta, y el resultado de esos juicios afectaría a activos concretos, porque la gente iría a ejecutar esos créditos en bienes que están precisamente en el exterior. Pues si no se hiciera eso, obviamente se expondrían mucho más los activos de Venezuela en el exterior. Por otra parte, señalar que ha habido un desaguadero de dinero en relación a eso es también una afirmación falaz. O sea, lo que se ha pagado, lo que se ha gastado en esos juicios se conoce perfectamente, pues, ¿no? Se conoce perfectamente que a esta altura del juego más o menos se han pagado alrededor de entre 30 millones aproximadamente de dólares, y existe una deuda alrededor de 19 millones. Todo eso alcanza aproximadamente a 50 millones de dólares, pues. Y eso es un gasto que se ha hecho para defender activos y para responder, digamos, a demandas que andan en el orden de los 41.000 millones de dólares. De manera que lo que se ha gastado no es ni siquiera el 0.13% de lo que está en litigio. Pues, de tal manera que hacer esa afirmación es absolutamente ligera. Y después otra cosa que también parece absolutamente, no sé si intencionada, ¿verdad? Es decir, que no se ha rendido cuenta. Si en algo ha sido escrupulosa la Procuraduría Especial es precisamente en la rendición de cuentas. Pues en el marzo del año pasado, marzo y julio del año pasado, se rindió cuenta detallada ante la Asamblea Nacional. En ese caso, frente a la Asamblea Nacional, se hizo incluso un acto público, se colocó en YouTube y todo el mundo puede verlo todavía, pues, ¿no? Y después también se rindió cuenta ante la Contraloría Especial, pues, ¿no? Esas cuentas indican no solo lo que se hace, lo que normalmente, los juicios que normalmente se atienden, sino que se da también de tan minuciosa y detallada explicación de los gastos, de las facturas incluso que se han pagado. Ese es un proceso que nosotros hemos establecido en la Procuraduría, por el cual el proceso de razonabilidad de las facturas, aquellas que le corresponde pagar a la República, porque digamos se trata de juicios en los cuales es la República la parte, o en los casos en los cuales se debe pagar los entes descentralizados, porque se trata de juicios contra entes descentralizados. La razonabilidad, el estudio de la razonabilidad que se hace de las facturas está incluso hasta auditada, porque efectivamente se procede. Y todo eso está a la vista, es más, se lo hemos expuesto a la Asamblea. De tal manera que decir eso es realmente un despropósito. Y otro tanto se hizo este año, en marzo de este año se hizo la rendición de cuentas por lo que corresponde al año 21, tanto a la Asamblea como a la Contraloría Especial. No sé de dónde pueda o qué puede doctor Sánchez Falcón, esa afirmación. Usted decía que se trata de información falsa, lo dicho por Julio Borges en relación con la Procuraduría, en el sentido de que nunca había expresado una categorización de juicios. Decía, esto es absolutamente fácil de desmentirlo. La pregunta que yo le haría, ¿a qué atribuye usted entonces estas declaraciones? Mire, yo no soy político, yo soy un profesional que he asumido el compromiso de desempeñarme en esta función que entiendo de alguna manera contribuye al restablecimiento, futuro restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Y trato siempre de eludir la discusión política, pues, ¿no? Yo entiendo que se trata de discusiones, diferencias entre factores políticos que dan a esas afirmaciones. Lamentablemente no podemos hacer nada en la Procuraduría que
defendernos de esas afirmaciones. Y lo hacemos de esa manera categórica y con las pruebas en la mano. O sea, por eso digo que es fácil desmentirlo. O sea, si alguien me pide qué es lo que hemos hecho, está a la vista, pues, ¿no? Eso no puede discutirse. Hablemos de casos concretos, doctor. Usted decía en una declaración a propósito de monómeros, me corregirá si me equivoco, lo tomo de efecto Cocuyo, que luego del triunfo de Gustavo Petro en Colombia tenemos que estar conscientes de que monómeros se perdió. ¿Esto es correcto? Mire, yo no creo que exista otra explicación. O sea, monómeros es un activo de Pequiven, de petroquímica en Venezuela. O sea, la empresa Pequiven es la accionista de Maduro reconocerá, Petro reconocerá, obviamente, como lo ha dicho, el gobierno de Maduro y restablecerá relaciones diplomáticas con el gobierno. En ese caso, reconocerá, obviamente, las actuaciones que haga Pequiven. Y si Pequiven, la Pequiven del gobierno de Maduro, si Pequiven, mediante una decisión de asamblea, decide nombrar una junta directiva, difícilmente el gobierno colombiano o las instituciones que tienen que ver con eso, en este caso la Cámara de Comercio, particularmente de Barranquilla, que es donde está situado Monómeros, difícilmente se podrán oponer a esas circunstancias. Habrá algunos elementos que considerar para poder decir, para poder analizar qué efectivamente va a pasar. Por ejemplo, el hecho de la licencia que necesita Monómeros, ¿no? Por virtud del régimen de sanciones establecido por los FARC para poder operar. Pues. Ya el gobierno de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro a través de los FARC expidió esa licencia para el año que viene, de manera que Monómeros puede funcionar sin ningún problema en el mercado internacional, en el mercado norteamericano. Pero si Maduro ocupa Monómeros y toma posición de Monómeros, ¿esa va a ser la actitud del gobierno norteamericano? No lo sabemos. Pues, ¿no? Entonces allí pudieran haber negociaciones, pero en principio la apreciación más elemental es esa. Pues, ¿no? Si Maduro va a ser reconocido por el gobierno de Petro y si el gobierno de Maduro controla a Pequiven y Pequiven es la accionista de Monómeros, la decisión es fácil. Pues bastaría una decisión de un acta de asamblea para nombrar una nueva junta directiva. Eso fue lo que quise expresar en esa oportunidad. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Una declaración, por cierto, que da usted, entiendo, en el marco de una reunión de la Comisión de Contraloría, me corregirá si me equivoco, de la Asamblea Nacional sí, fue así. De 2000. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad y al regreso quisiera referirme a otro de los casos, otro de los temas que tiene que ver con Citgo. Y lo comentábamos con nuestra invitada anterior. Llama poderosamente la atención esta declaración según la cual la empresa, bajo control de administración del gobierno interino, no descarta reanudar compra del crudo venezolano a PDVSA bajo control del régimen de Maduro. Al regreso, yo le pediría un comentario si esto no echa por tierra, digamos, el estatuto de la transición, un conflicto de intereses, en qué situación nos ubica, si se concreta. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Forum 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compre6.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Lab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Lab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio.
Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAC Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los activos de los venezolanos en el exterior. Nos acompaña el doctor Enrique Sánchez Falcón, quien es curador especial designado por la Asamblea Nacional 2015 del gobierno interino. Y yo le dejo una inquietud, doctor, sobre este caso específico. Muchos calificaron a Citgo como la joya de la corona. Claro, estamos hablando de una empresa que antes de que saliera de las manos del régimen de Nicolás Maduro estaba absolutamente hipotecada. Usted me corregirá si me equivoco. Pero bueno, ahora de manera sorpresiva, como lo han confirmado algunas agencias, bueno, dice la junta directiva designada por el gobierno interino, al menos el señor Carlos Jordá, que están dispuestos a analizar la posibilidad de comprar crudo al régimen de Nicolás Maduro. La pregunta que yo le dejaba es si esto da por concluido el gobierno interino, el estatuto de la transición que establecía como objetivo la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un gobierno provisional y la celebración de elecciones libres en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjese, yo en eso tengo que atenerme un poco a lo que respondió el ingeniero Horacio Medina en relación a ese problema. Aparte de que no tengo el conocimiento, sé que ocurrió en una presentación de los resultados del año 2021, el primer trimestre del 2022 de Citgo, que son extraordinariamente favorables, cosa que lamentablemente no se ha considerado. Los titulares se han ocupado de otras cosas y no de eso precisamente, que es lo importante. Parece que se habría planteado eso y alguien dijo, bueno, no sé si fue el señor Jordá, que dijo que eso se estudiaría, y además lo que trató de precisar es que se trata de una decisión que comporta en primer lugar análisis técnicos acerca de la posibilidad de realizarlo y luego análisis políticos acerca de la conveniencia de eso. Obviamente se tendría que pasar por eso y yo creo que las condiciones están para que esa cosa no pueda ocurrir, pues, porque efectivamente sería una contradicción. Pero lo importante de esto, de ese incidente, es destacar cómo lo menos importante obvia lo más importante, es decir, o esconde lo más importante. En esa presentación hubo una explicación de los logros y los resultados de Citgo extraordinarios, pues, que tienen que analizarse, digamos, en el contexto de lo que ha sido la historia de esa empresa. Esa empresa, cuando cae bajo el control del gobierno interino, estaba no solo embargada, sino hipotecada y en condiciones económicas bastante difíciles. El esfuerzo que se ha hecho precisamente por el trabajo profesional ha dado frutos como los que se reflejan en esos resultados que han sido mostrados recientemente. Repito, acerca de los resultados del 2021 y el primer trimestre del 2022. Y las cifras indican que los resultados son extraordinarios. E incluso la situación judicial de la empresa Citgo, digamos, está en este momento también en una situación, yo diría que favorable. Los juicios en los cuales se está cuestionando o se está discutiendo o está en peligro ese activo, que son las demandas de Cristal X, el caso de los bonos 2020, en donde el 51% de las acciones de Citgo fue dado en garantía como colateral de la emisión de esos bonos 2020. Esos dos casos están en situación que aún no existe sentencia definitiva y existen posibilidades de que se logren sentencias favorables. No digamos que estamos en el mejor de los momentos, sería mentir si digo eso,
pero las posibilidades, no existe sentencia definitiva y todavía hay posibilidades de discutir en ambos casos, pues, ¿no? Ahora, cuando mucha gente ha pensado y ha hablado y ha dicho que ya está perdido, pues, ¿no? Eso no es verdad. Pero no es menor esto. Digo, esto no es un detalle, una declaración superflua que, digamos, una junta directiva designada por el gobierno interino esté dispuesta a negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Pero es que eso no fue lo que se dijo. Eso no fue lo que se dijo, que estaba dispuesta a negociar. Lo que dijo el señor Jorra textualmente, para ser competitivos en este mercado tenemos que comprar el crudo más barato y conveniente. Así de claro, doctor, perdonen, ahí no dejo lugar a dudas. Pero no deberíamos estar en desventaja frente a otras refinerías, claro, por la implicación que esto tiene. Y la pregunta que yo le haría para concretar, y perdón, para no disgregarme, es si esto puede tener un efecto en los juicios, porque hay una decisión, no es definitiva, en la cual un juez, y esto lo conversamos con usted, decidió permitir la venta de Citgo para justamente pagar el compromiso adquirido por el régimen venezolano luego de la expropiación o confiscación de la canadiense Cristalex. Y yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, yo le diría que ese mismo juez es el que ha abierto la posibilidad de discutir todavía acerca de incluso del argumento del alter ego, que es el elemento fundamental de la demanda, y también de la necesidad de continuar o la posibilidad de continuar con el proceso de venta que había iniciado, porque efectivamente existe una apelación en la cual se discutió eso y abrió la posibilidad, o sea, se discutió de si era posible continuar con el proceso de venta no existiendo licencia para eso, y está precisamente estudiándose el hecho de si es necesario una licencia para continuar con ese proceso. Es decir, que prácticamente ese proceso está detenido. Pues. Y además existe la posibilidad, porque la abrió el mismo juez, de discutir el embargo y el argumento del alter ego, porque ahí hay unas diferencias importantes que incluso tienen que ver con la ley aplicable en Delaware, es decir, el sitio donde está discutiéndose el asunto, pues. El alter ego, es decir, considerar a una empresa como el otro yo de la República, significa que eso hubiese ocurrido como una manipulación fraudulenta, que lo hubiesen hecho así para cometer fraude. Pues. Tal razón que, por tal motivo, es necesario probar esas circunstancias. Y eso no ha ocurrido ni se ha probado en el caso de Cristalex. Finalmente, doctor, y le agradezco recibir nuestra comunicación sobre el destino de los recursos en Venezuela, en el que están en el exterior, que son de los venezolanos. ¿Qué puede ocurrir de cara al 2024? Lo comentábamos con Vanessa Neumann a propósito de lo que se dirime en Reino Unido. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la perspectiva de cara al futuro? Lo lógico es que esas consideraciones estén unidas a la consideración del rescate de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país, al cese de la usurpación. Pues, ¿no? Obviamente eso solo se podrá definir en el momento en que podamos tener efectivamente una Venezuela libre, una Venezuela democrática, una Venezuela con elecciones absolutamente transparentes, donde funcione el Estado de Derecho, en donde podamos sencillamente pensar en que las condiciones de vida de los venezolanos y de las instituciones se puedan desarrollar normalmente, porque exista libertad, porque exista Estado de Derecho, porque exista democracia. Son consideraciones que no se pueden desvincular. Doctor Enrique Sánchez Falcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Procurador especial designado por la Asamblea Nacional del 2015 y el gobierno interino, expresando opinión y análisis acerca de los temas que debatimos la mañana de hoy, que tienen que ver con el destino de los activos de todos los venezolanos en el exterior, incluyendo el oro de las reservas que está depositado en el Banco de Inglaterra. Gracias. Nosotros gracias. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Calla, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR, palabras más, palabras menos.
RC